Hermanos, muy buenos días, feliz sábado tengan cada uno de ustedes. Es un placer poder estar aquí con ustedes repasando la lección de esta semana. Y como título se llama Compartir la Palabra. Ahora, antes de comenzar, les voy a pedir que inclinen su rostro para poder orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y bendito sea tu santo nombre. Bendito Dios, gracias te doy por todas las bendiciones que nos has dado. De modo especial, te pedimos, Señor, que en esta mañana estés con nosotros y tu Santo Espíritu también, y que todo esto se haga de acuerdo a tu bendita santa voluntad para honra y gloria de tu bendito santo nombre. Te lo pedimos sin merecerlo, en el bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, esta lección está muy bonita y muy interesante, y se llama Compartir la Palabra. Y para continuar vamos a leer el versículo de memoria que se encuentra aquí y dice así: Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que habrá lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Fíjense nada más, toda palabra que sale de la boca de Dios dice que no regresa vacía. Siempre va a llegar con algo. Y ese algo vamos a hacer todos nosotros, porque cuando escuchamos la palabra de Dios, la escuchamos y nos empieza a interesar todo eso bonito que habla nuestro Señor Jesucristo, y entonces nos toma mediante el Espíritu Santo y regresa con nosotros esa palabra que Dios dice que no regresa vacía. No regresa vacía, nosotros regresamos con ella, y es como llegamos a los pies de Cristo Jesús. También dice aquí en el comentario, dice: cuando testificamos hablamos de Jesús, pero ¿qué sabríamos de Jesús sin la Biblia? De hecho, cuando sabríamos sobre Él, gran conflicto, el amor de Dios, el nacimiento, la vida, el misterio de la muerte, la resurrección y el regreso de nuestro Señor, si no tuviéramos las Escrituras. Fíjense nada más, si no tuviéramos las Escrituras, porque también aquí dice el comentario: aunque la naturaleza revela la majestad y el poder de Dios, no revela el plan de salvación. Fíjense nada más. O sea que nosotros vemos de ya todo lo que creó Dios, ¿no? Pero pues estaría medio confuso la situación, ¿no? Porque bueno, tenemos un Dios, pero hasta ahí no hay más revelación más que lo que está creado. Pero gracias a Dios que tenemos su palabra, que es la palabra de Dios, y que es la que nos revela esas bendiciones tan grandes que tiene para nosotros, que es el plan de salvación. Entonces por eso es importante estudiar y poder llevar esta palabra a otras personas para que también conozcan a este Dios que nuestros padres nos inculcaron, ¿no? Dice: la palabra escrita de Dios es la revelación más clara y completa de Jesús, la palabra viviente. Entonces eso es bonito saber que hay un Dios amoroso que se interesa por cada uno de nosotros, y por eso es importante estudiar para poder compartir esa palabra con otras personas, ¿verdad? Dice, también habla de símbolos de la palabra de Dios. Aquí en esta lección habla de varios símbolos. En la Biblia hay muchos símbolos, pero aquí en específico dice: los variados símbolos utilizados en estos pasajes describen algunas de las funciones principales de la palabra de Dios, ¿verdad? Y una de ellas es luz que ilumina, palabra de Dios. Dios es como fuego y un martillo. Y también habla de fuego consumidor, ¿verdad? Y también habla de semilla, de pan, ¿verdad? Entonces, aquí nos damos cuenta de esos símbolos que dice: la lámpara, Jesús es la luz, ¿verdad? Jesús es la luz. Imagínense, si hubiéramos un lugar oscuro que no pudiéramos ver, podíamos tropezar fácilmente o caernos un hoyo o topar con algo que no sabemos, ¿verdad? Y de esta manera, Dios es luz, es una lámpara, ¿verdad? Dice este versículo en Salmos 119, 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Fíjate nada más, esa lámpara nos va a ayudar para nosotros no tropezar en la vida, de muchas maneras, especialmente espiritualmente. Entonces es importante esa lámpara tener en nuestros corazones, que es Dios, es Cristo Jesús. También habla del fuego. Dice: la palabra de Dios purifica, consume la escoria. La escoria es todo lo que eso, como por ejemplo cuando hacen un metal y queda así como mugrosito de afuera, todas estas cascaritas, es escoria. Nosotros también quita la escoria del pecado,
¿verdad? Esa es de las grandes bendiciones que tiene Dios por medio de estos símbolos, ¿no? Que así lo describe. Y del martillo habla de, por ejemplo, de que rompe el pecado de los corazones, ¿verdad? Los destruye y ya tenemos un corazón blandito, ¿verdad? Y destruye todo eso feo que podemos guardar en nuestros corazones, ese resentimiento, envidia, no sé, son tantas cosas negativas y Dios se encarga de eso por medio del martillo, ¿no? Y con la escoria, con el fuego, ¿no? Que nos purifica, ¿se acuerdan del crisol, ¿no? De aquella lección, de cómo purificaba Dios con fuego, lo que hablaba esa lección, ¿no? Y también habla de semilla, y la semilla es vida, ¿verdad? Si nosotros plantamos una semillita, esa empieza a germinar y empieza a crecer un tallito, luego una hojita, luego una florecita y luego viene un fruto, ¿verdad? Entonces ese es la vida, una semilla es vida, ¿verdad? Y lo importante de aquí, Dios es vida, es esa semilla, porque tan pronto conocemos a Dios, a Cristo Jesús, volvemos a la vida, porque nos damos cuenta de sus testimonios que hablan la palabra de Dios y eso nos contagia a poder querer saber más y ¿por qué no? Querer ser como Él, o sea, en el aspecto poder tener ese carácter que Él tenía, ¿no? Que tiene más bien de un Padre amoroso, bondadoso, dador, en fin, de muchas cosas. Y también habla de pan, ¿no? Y el pan, pues el pan de vida es Dios, es su palabra, ¿no? Porque Él nos sustenta de todo, de todo. De todo nos sustenta Dios, entonces es importante tener esto en cuenta. Dice, Dios satisface el hambre del alma y nutre nuestros anhelos espirituales internos. Dice, Dios, ese pan que es Dios, es el que nos va a alimentar y nos va a suplir de todas las necesidades que tenemos. Dios no falla y ese es el pan de vida que todos deseamos y queremos tener, ¿verdad? También habla del poder creador de la palabra de Dios, ¿verdad? También está muy, muy bonito. Dice, la palabra de Dios es una palabra viva. Dice, la palabra de Dios es una palabra creadora. La palabra audible que procede de su boca tiene poder de crear todo lo que proclama. Imagínense además, todo lo que proclama es creación de Dios. Qué bonito, ¿no? Qué bonito poder saber eso y que es un Dios. ¿Cómo lo hace? No sé, es un misterio que solamente Él sabe, ¿no? Dice, hay una fascinante palabra hebrea usada en Génesis para la actividad creadora de Dios. Es la palabra bara, o sea, crear. En esta forma particular se usa a fin de describir la actividad de Dios para crear algo de la nada. El verbo se usa solamente cuando Dios es el sujeto, es decir, únicamente Dios puede crear, o sea, dice otra vez bara, y lo hace a través del poder de su palabra hablada. Imagínense nada más, así como creó los cielos, la tierra, las montañas, las flores, los animales, así como nos creó nosotros también, ¿no? Cuando dice, hágase la luz y se hizo la luz, ¿no? Entonces, de igual manera, imagínense qué Dios tan poderoso tenemos y creador, que todo lo puede, ¿no? Que todo lo puede. Dice, Dios no solo creó este mundo a través del poder de su palabra, sino también lo mantiene y lo sustenta. Fíjense nada más todo lo que nos da de comer, nos da sol, nos da lluvia, nos da nieve, nos da frío, nos da calor, nos da frutos, nos da aire, agua, todo nos da, o sea, todo lo sustenta. Fíjense nada más qué poderoso Dios tenemos. Dice, y sobre todo, pues el Espíritu Santo, ¿verdad? Que juega el papel también bien importante en todo esto, esa divinidad, porque Él es el que mora en sus corazones y que nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo también, ¿no? Entonces, es el poder que tiene la palabra de Dios también por medio del Espíritu Santo. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito es poder contagiarse de ese gozo, ¿no? Del Espíritu Santo. También nos habla de los beneficios de estudiar la palabra de Dios. Es bien importante estudiar la palabra de Dios. ¿Y saben por qué? Dice aquí en el comentario. Hay múltiples bendiciones en estudiar la palabra de Dios. El apóstol Pedro nos dice que a través de las promesas de las Escrituras llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Y es verdad, hermanos. Ya cuando nosotros empezamos a leer de la palabra de Dios, ya somos parte de esa naturaleza divina. Estamos prácticamente empezando a trabajar para el Dios del universo. Imagínense qué privilegio tan grande poder trabajar para el Dios del universo.
Dice, escribiendo a su joven compañero Timoteo, el apóstol Pablo lo insta a ser fiel a las Escrituras. De igual manera nosotros tenemos que ser fieles a las Escrituras, a la palabra de Dios. Dice, las Escrituras revelan la justicia de Cristo. Dice, cuando compartimos su palabra con otros, ellos también son radicalmente transformados. Efectivamente, así como fuiste transformado tú y yo, también nosotros cuando hablamos de la palabra de Dios a otras personas, hay una transformación para bien, y eso es muy bonito, y es por eso la importancia y los beneficios de poder estudiar la palabra de Dios para poderla compartir a otros. Dice, Dios, cuando la palabra de Dios ha bendecido increíblemente nuestra vida, tenemos la credibilidad de decir a los demás cómo puede bendecir su vida también. Ese es lo bonito, de poder dar un testimonio de qué ha hecho Cristo Jesús en nosotros. Porque es importante, nosotros tenemos que dar testimonio de Él, así como Él está dando testimonio en su palabra, nosotros también tenemos que dar testimonio a otras personas. Dice, también habla también aquí, aplicar la palabra de Dios. ¿De qué manera la podemos aplicar? Muy bien. Dice aquí el comentario, se han contado más de 3,000 promesas en la palabra de Dios, cada una de ellas proviene del corazón de un Dios amoroso. O sea, son promesas con bendición, hermanos. Por ejemplo, vamos a hablar, miren. Por ejemplo, dice, el que esté falto de sabiduría, que la pida, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos una promesa con bendición. O sea, tenemos que aplicar la palabra de Dios a nosotros mismos. Y de esa manera, por ejemplo, clama a mí, yo te responderé. Entonces también ese es bien importante, ¿no? De aplicarla a nuestras vidas para poder ayudar a otras personas y que más personas lleguen a los pies de Cristo Jesús. Dice aquí, el que no escatimó ni su propio Hijo, sino que lo entregó por todo a nosotros. Dios, Padre, no escatimó en mandar a nuestro Señor Jesucristo a la tierra a morir por nosotros. Nosotros tampoco debemos escatimar en tiempo, en distancia, ¿no? Que vamos a dar un estudio. Tenemos que hacer ese tiempo para Dios, para poder llevar esa bendición a otras personas. Si Él no escatimó, mucho menos nosotros podemos escatimar. Menos nosotros. Ya cuando sabemos de Dios, hay que instar a los hermanos, a la gente, a que se acerquen a Cristo Jesús, que crean en Él. Dice también aquí, dice, las promesas que hemos leído en estos pasajes habla de algo diferente, pero la imagen de Dios que nos brindan es muy similar. Revelan a un Dios de perdón amoroso, poder infinito y preocupación por nuestras necesidades básicas. Nos dan la seguridad de que Dios se preocupa profundamente por nosotros. Efectivamente, Dios siempre se ha preocupado por nosotros, y a veces nosotros somos bien mal agradecidos, pero Dios se preocupa por nosotros. Entonces nosotros tenemos que aplicar la palabra de Dios a nuestras personas. Recuerden eso. Ahora, compartir la palabra. Es bien importante, como hablamos, compartir. Dice, las buenas noticias son para compartir. Piensa en los momentos de tu vida que te han deleitado con buenas noticias. Aquí habla de cuando compras una casa, un carro, o haces una casa, o tienes un proyecto y lo llevas a cabo. Y cuando ya lo tienes hecho el proyecto, estás alegre y quieres compartirlo con otro. Mira, acabo de hacer esto, acabo de comprar eso, pero nunca debes de olvidar de que Dios, por medio de Dios hacen las cosas, ¿no? Así de igual manera, así como tienes ganas de poder compartir que acabas de comprar un carro, una casa, una propiedad, en fin, o llevaste un proyecto a cabo. De igual manera, nosotros tenemos que tener ese mismo gozo para llevar la palabra de Dios, para compartirla. Así como ese primer amor, ¿se acuerdan cuando nos bautizamos? Poder llevar ese mismo sentir a otras personas. Eso es lo importante de compartir la palabra de Dios. Dice, Pedro declaró, ¿por qué no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído? Efectivamente, nosotros no podemos guardar u ocultar lo que Dios ha hecho en nosotros. Esos milagros que hemos visto, milagros palpantes, no debemos ocultarlos, debemos de difundirlos, dar testimonio de ello, porque es importante, porque ahí estamos dándole honra y gloria a nuestro Dios, a ese creador de nosotros. Dice, el apóstol Pablo nunca se cansó de contar su historia de conversión. Su corazón desbordó de alegría en Jesús
Para él las buenas noticias eran para compartir y no podía estar callado. Pues no, nosotros tampoco podemos estar callados cuando ya conocemos la palabra de Dios. No podemos callarnos, ¿no? Dice que él no se avergüenza. Nunca se avergonzó de la palabra de Dios. Ahora, yo te pregunto algo. A veces vamos a los restaurantes a comer. ¿Oras cuando estás comiendo o te da vergüenza? ¿Verdad? Nosotros no nos debemos avergonzar cuando estamos orando en un restaurante. Es un buen testimonio, porque eso, las demás personas que ven, mira, esas personas son cristianas, están orando por los alimentos. Una forma de agradecerle a Dios. Entonces, nosotros también tenemos que hacer lo mismo, ¿verdad? No avergonzarnos, sino al contrario, contarlo, difundirlo, contagiarlo, ¿no? Pero eso es lo bonito de la palabra de Dios. Y también, pues ahora sí que ya nada más para estudiar y meditar, aquí hay varios preguntas y consejos, ¿no? Dice, si alguien viene a ti sintiéndose terriblemente culpable por algo y necesita el perdón de Dios, ¿qué consejo le darías y qué textos bíblicos compartirías? Hermanos, hay muchas personas en la calle que tienen muchos problemas de muchos tipos. A mí han llegado muchas personas así también. Y vieras qué bonito se siente cuando podemos compartir la palabra de Dios, que les damos un rayito de esperanza por medio de la palabra de Dios. Y las personas se van contentas. Y lo más bonito es cuando oramos en ese momento por esa situación y días después, esas personas dicen, ¿sabe qué? Lo que platicamos el otro día lo hice y fíjese que ya tuve un resultado, ya tuve una respuesta de Dios. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante hablar, estudiar y hablar de la palabra de Dios, ¿no? Dice también, a veces Dios trae personas a nuestra vida porque anhela que conozcan su verdad. ¿Ya vieron? Dios pone los medios, pone personas y llegan con nosotros, con ustedes. No sé cuántas personas han llegado y dicen, esto no es casualidad. Para muchos sería casualidad, pero los que estamos en el camino de Dios sabemos que no es casualidad, sino es Dios mismo el que está mandando a esas personas para que nosotros les contemos de quién es ese Dios en el que nosotros creemos y de tantas bendiciones que Él nos da. Y también dice, reflexiona más sobre el poder de Dios y la palabra de Dios como se revela en la historia de la creación. Nosotros tenemos que reflexionar en todo esto, en ese gran sacrificio que hizo Cristo Jesús por cada uno de nosotros y sobre todo el Padre que dio a su único unigénito para que todo en aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, meditemos en esto, hermanos, en esta lección que es muy bonita y se goza uno en querer seguir adelante, pero estudienla mejor y van a ver que va a ser algo bien positivo para todas nuestras vidas y compartir la palabra de Dios. Hermanos, fue un placer haber estado con ustedes compartiendo esta lección. Que Dios los bendiga siempre y ahora prepararnos para el próximo servicio. Que Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias.